Vamos a poner existen otras formas de derivar que son más sencillas que el método de los 4 pasos. Y obviamente esas reglas vamos a deducir, las 5 primeras reglas las vamos a deducir para efectos de que vean de dónde vienen esas reglas. ¿Sí? Bueno, pues les aclaro que ese método más sencillo de derivar se llama por reglas de derivación. Entonces, quedamos de que el nuevo método que vamos a ver se llama método de derivación por reglas de derivación. Quiere decir que vamos a identificar, las reglas de derivación. No las vamos a identificar, las vamos a deducir las primeras 5. Las demás sí ya nada más se las voy a entregar. ¿Sí? Lo interesante lo interesante de esto es que me interesa mucho que ustedes sepan de dónde vienen las reglas de derivación. Y bueno, pues entrando en materia, les quiero decir que las reglas de derivación vienen de la definición gráfica de la derivada. Entonces, si las reglas vienen de esta fórmula, que se llama límite de la función incrementada menos la función original sobre incremento de x cuando incremento de x tiende a 0. De ahí vienen, de ahí vienen las reglas. Bueno, pues vamos a empezar a deducirlas. Vamos a ver de dónde vienen las primeras, o cómo se obtienen las primeras 5 reglas, ¿sí? Y bueno, pues prácticamente si vienen de aquí, pues vamos a deducirlas. La primera y la más sencilla de todas, ¿sí? La vamos a deducir de su propia gráfica y de un concepto que se llama pendiente. Bueno, pues como todos sabemos, entonces, la derivada de y con respecto a x es igual al límite de la función incrementada menos la función original, todo esto dividido entre incremento de x, cuando incremento de x tiende a 0. Pero obviamente sabemos que esa fórmula representa a la pendiente, ¿sí? A la pendiente, y por lo tanto podemos deducir la primera regla tan solo de graficar, obviamente, la primera función. La primera función, o el primer ejercicio, sería derivar la función constante. ¿Sí? ¿Cómo ponemos una ecuación que representa la función constante? Por ejemplo, así. Y es igual a c. Un ejemplo de ellas, esta representa todas las funciones constantes. Un ejemplo de ellas sería, por ejemplo, y igual a 4. Bien, vamos a graficar esa función, y igual a 4. Si yo le pongo aquí y igual a 4, ahí está. Y acá ya tenemos graficada nuestra función constante.
Vamos a aumentar el tamaño de las letras para que se vean bien y de los números. Veamos entonces una función constante. Cualquier función constante es una línea horizontal, cualquiera, ¿eh? Y por lo tanto, para calcular su pendiente, veamos, basta con GeoGebra, basta con usar la herramienta adecuada de pendiente y veamos, la pendiente de una línea totalmente horizontal vale 0. Así de sencillito. Quiere decir entonces que me voy a llevar esta imagen para allá, ¿sí? Ahí está. Vamos a ver. Voy a llevar esta imagen para acá, para mi cuaderno. Y bueno, pues la función constante y igual a 4, pues ahí se ve. Por lo tanto, se ve claramente que si yo derivo aquí la derivada de y con respecto a x, va a ser igual. Vean que a y le agregué la d y la de x. Por lo tanto, es lo mismo que voy a agregar acá. La derivada de 4 con respecto a x, pues sería, sin duda alguna, que 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la derivada de la función es la pendiente. Entonces, aquí vemos que la pendiente vale 0. Entonces, diríamos que la derivada de la función constante, en este caso la constante vale 4 para este caso, ¿sí? Con respecto a x va a ser igual a 0. Recordando que c es la función constante. O sea, puede ser cualquier constante, cualquier constante. Y por lo tanto, pues entonces tenemos la primera regla de derivación. Ahí está, primerita regla de derivación. ¿Sí? Entonces, hemos encontrado la primera regla de derivación. Vamos a continuar con otro ejercicio, que sería derivar y igual a x. A este tipo de ecuación donde y x son iguales se le llama función identidad, ¿sí? Le llamamos también función identidad. ¿Cuánto vale la derivada de la función identidad? Bueno, pues lo vamos a trabajar a través de la regla de los 4 pasos. Vamos a utilizar la regla de los 4 pasos para derivar esta función y saber, y poder encontrar una regla para esta función identidad, ¿sí? Para eso, sabemos que y es lo mismo que función de x, y entonces lo voy a poner en este formato. Función de x es igual a x, y bueno, esta es la función original. Trabajándolo por el método de los 4 pasos, el primer paso sería incrementar la función. Vamos a ver que x más el incremento de x, ¿sí? Sería igual a x más el incremento de x. Perfecto, este es el primer paso. El segundo paso sería restarle la función original. Bueno, entonces función de x más incremento de x menos la función original sería igual a x más incremento de x menos x. Veamos cómo esta x con esta x se eliminan y prácticamente el paso número 2 queda como igual a incremento de x. Bien, pues voy con el paso número 3. Paso número 3 de los 4 pasos que ya estamos acostumbrados a ver porque lo venimos trabajando desde hace ya como 3 clases. Entonces vemos que la función de x más incremento de x menos la función original dividida entre incremento de x va a ser igual a incremento de x sobre incremento de x. Y observen cómo incremento de x entre incremento de x nos da 1. Es como si le dijéramos 2 entre 2, pues 1. Aquí incremento de x entre incremento de x nos da 1. Por lo tanto, voy con el paso número 4. El paso número 4 dice que el límite
de la función incrementada menos la función original, todo esto dividido entre incremento de x, cuando incremento de x tiende a 0, entonces esto es igual al límite cuando el incremento de x tiende a 0, ¿de quién? De 1. Órale. ¿Pero en qué consiste el límite? El límite consiste en sustituir 0 todo donde encuentre incremento de x. Entonces, pues como no hay donde sustituirlo, pues el límite de una constante es la misma constante. Perfecto. Entonces, quiere decir que el límite de la función incrementada menos la función original, todo esto dividido entre incremento de x, cuando incremento de x tiende a 0, pues va a ser igual a 1. Y he encontrado una segunda regla. Una segunda regla. Porque esto es lo mismo que la derivada de y con respecto a x. ¿Sí? Y por lo tanto encuentro una segunda regla. Y esta segunda regla la voy a poner aquí. ¿Sí? Voy a poner 2. Yo creo que los voy a poner de rojo para que veamos qué es. ¿Sí? De rojo. 2, la regla 2. Y dice que la derivada de la función identidad. Esta es la función identidad. Se les olvida. ¿Sí? Lo que está entre paréntesis. Es más, le voy a poner aquí una flechita diciendo función identidad. Función identidad. Pues entonces la derivada de la función identidad ¿vale cuánto? Dijimos, vale 1. Eso es lo que descubrimos. ¿Sí? Acá también lo voy a poner en rojo, ¿sí? Para que sepamos que estoy hablando de ¿sí? Entonces, la fórmula número 1, o la regla número 1, que dice que la derivada de la función constante con respecto a x es igual a 0. Órale, perfecto. Por lo tanto, he descubierto dos reglas hasta aquí. Dos reglas. Vámonos con una tercera regla. Si me piden derivar la siguiente función, y ahí va, y igual a c por x. Bueno, si lo hago a través del método de los 4 pasos, pues voy a encontrar una regla para cuando tenga una función de esta naturaleza. ¿Cómo lo hago? Pues lo hago función evaluada en x es igual a c por x. Esta es la función original. Voy a incrementar con el primer paso a la función, ¿sí? Ahí está, y esto va a ser igual a c por x más incremento de x, ¿sí? Voy a hacer las operaciones que están indicadas ahí, y función de x más incremento de x va a ser igual a c por x más c por incremento de x. Perfecto. Voy a siguiente paso, que es el paso número 2, a la función incrementada. Le voy a restar la función original y esto va a ser igual a c por x más el incremento de, más c por el incremento de x menos la función original, menos cx. Perfecto. Si me doy cuenta, entonces este término con este término se eliminan y me queda que la función incrementada
incrementada menos la función original vale c por incremento de x. Si hago el tercer paso, que es dividir entre incremento de x, entonces tendría la función incrementada menos la función original sobre incremento de x. Esto sería igual a c por el incremento de x sobre incremento de x. Y si nos damos cuenta, entre esto me da 1 y por lo tanto el resultado de ese paso es c. Por lo tanto, voy con el paso número 4, que es el límite, y ponemos que el límite de la función incrementada menos la función original sobre el incremento de x, cuando el incremento de x tiende a 0, pues es igual al límite, ¿sí? Al límite de c cuando incremento de x tiende a 0. Y lo mismo, c es una constante, y el límite de una constante, cuando incremento de x tiende a 0, pues es la misma constante, porque no hay donde sustituir el 0 en algún incremento de x. Entonces, pues me da c. Y entonces acabo de encontrar la tercera regla. Por lo tanto, vamos a decir que la derivada, ¿sí? Bueno, por acá lo vamos a poner con rojito para que sepamos que hablamos de la tercera regla, ¿sí? Donde dice que la derivada de una constante multiplicada por x con respecto a x es igual a la constante. Y ya tengo una tercera regla. Con estas reglas va a ser bien fácil derivar. Voy a demostrar de dónde vienen las 5 primeras reglas, ¿sí? Y las demás simplemente se las voy a dar, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos la tercera regla. Bueno, vámonos con... Si me pidieran derivar, vamos a ver, derivar y igual a x al cuadrado, ¿sí? Que ya lo hicimos, de hecho, ya lo hicimos en la clase pasada. Pues obviamente, pero lo vamos a hacer porque quiero que se vea de dónde viene la regla, ¿sí? Pues lo vamos a resolver por los métodos de los 4 pasos también. Vamos a ver, paso número 1. Primero, antes que nada, sabemos que la función original es x al cuadrado. Paso número 1, la función incrementada va a ser igual a x más incremento de x al cuadrado. Bueno, voy a elevar al cuadrado ese binomio, ¿sí? Y entonces queda que la función incrementada es igual a x al cuadrado más 2 por x por incremento de x más incremento de x al cuadrado, ¿sí? Ya sabemos que eso es lo que significa elevar esto al cuadrado, ¿sí? El cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo término más el segundo término elevado al cuadrado. Bueno, vamos con el segundo paso, ¿sí? A la función incrementada le vamos a restar la función original. Ahí está, la función original. Y esto va a ser igual a x al cuadrado más 2x más incremento de x más incremento de x al cuadrado menos la función original. ¿Pero cuánto vale la función original? Pues vale x al cuadrado. Y vemos que esto con esto se elimina
Y prácticamente nos queda que la función del paso número 2 vale 2x más incremento de x. Perdón, aquí me equivoqué. 2x por incremento de x. Entonces, más 2 por x por incremento de x. Eso es lo que vale. Si hago el paso número 3, que es dividir todo esto, dividirlo entre incremento de x, pues esto sería igual a 2x más aquí, perdón, estoy cometiendo un error, ¿sí? Veamos, el resultado de este es 2x por incremento de x más incremento de x al cuadrado. Aquí se ve, nada más lo bajé. Entonces, estoy corrigiendo, ¿sí? Bueno, 2x por incremento de x más incremento de x al cuadrado y todo eso dividido entre incremento de x. Ahora sí, quiero que observen ustedes que aquí puedo factorizar un incremento de x. Vean, aquí hay incremento de x y aquí hay otro incremento, hay dos incrementos de x. Entonces puedo sacar uno, puedo factorizar uno por término común. Y entonces me queda finalmente este paso, que la función de x más incremento de x menos la función original, todo esto dividido entre incremento de x, va a ser igual a incremento de x por 2x, porque incremento de x por 2x me da 2 por incremento de x, me da 2x por incremento de x, más, y veamos, aquí hay un incremento de x por otro incremento de x me da el cuadrado que está aquí, incremento de x al cuadrado, y todo esto dividido entre incremento de x. Quiero que vean que este incremento de x con este incremento de x se elimina y por lo tanto puedo dar el paso número 4, que consiste en el límite. El límite de la función incrementada menos la función original, todo esto dividido entre incremento de x, y esto va a ser igual al límite de 2x más el incremento de x, cuando el incremento de x tiende a 0. Y acá ya viene lo que nosotros explicamos en los límites en la clase pasada, que pues en qué consiste, el operador límite. Consiste en sustituir un 0 donde encontremos incremento de x. Quiere decir que pues prácticamente esto va a ser 0, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que hemos encontrado el resultado del cuarto ejercicio, que dice que el límite de la función incrementada menos la función original, todo esto dividido entre incremento de x, cuando incremento de x tiende a 0, ¿sí?, es igual a 2x. Y hemos encontrado la derivada por el método de los 4 pasos. Veamos, derivada de y con respecto a x es igual a... Y entonces, pues prácticamente podemos decir que hemos encontrado una cuarta fórmula, pero la vamos a generalizar, ¿sí? ¿Qué significa que la vamos a generalizar? Quiero que observen lo siguiente. Lo voy a poner acá
el resultado al que llegué y con rojo para que se vea. Dice que la derivada de x al cuadrado con respecto a x va a ser igual a 2x. Quiero que observen este 2, es el exponente. De aquí en adelante voy a generalizar esta fórmula, que represente a cualquier potencia, ¿sí? A cualquiera, no nada más a la cuadrática, ¿sí? Le voy a llamar n, ¿sí? Y vean cómo este exponente se bajó para acá multiplicando. Y luego este exponente se redujo en 1. Vean, aquí era 2 menos 1, pues da 1, por eso ya no lleva nada. Eso quiere decir que la regla 4 que voy a poner tiene esta forma. Vamos a ver, x a la n, para cualquier potencia, estoy generalizando, va a ser igual a bajar el exponente que se llama n, lo bajamos multiplicando a x, ¿sí? Y el exponente n lo voy a reducir en una unidad. Y bueno, ahí tengo una cuarta fórmula. Órale. ¿Sí? Bueno, pues yo creo que con estas 4 fórmulas bien podemos resolver casi todas. Hay una quinta fórmula que no quiero dejar pasar por el momento, ¿sí? Aunque se deduce de la 4 también, pero bueno, vamos a verla. Vamos a ver. Y voy a aprovechar, obviamente, de hablar de algunas propiedades, pero si me pidieran derivar y igual a 5x al cuadrado, fíjense, se parece mucho a esto, pero lo cierto es que hay algo más que está aquí, que es un 5, es una constante, ¿sí? Pues prácticamente se derivaría igualito, solamente que esta constante estaría multiplicando a lo que nos dé aquí, a lo que nos dé x al cuadrado. Pues entonces lo voy a hacer, ¿sí? Para que se vea. ¿Sí? Entonces, función evaluada en x es igual a 5x al cuadrado, ¿sí? Y voy a incrementar, paso número 1, voy a incrementar la función. Esto va a ser igual a 5 por x más incremento de x al cuadrado. Y ya sabemos que esto, ¿sí? Es igual a 5 por x al cuadrado. Ya nada más estoy copiando lo de arriba, ¿sí? 2 por incremento de x por x por incremento de x más incremento de x al cuadrado. Perfecto. Y bueno, pues voy a hacer esa multiplicación que me da función evaluada en x más incremento de x, que le llamo función incrementada, va a ser igual a 5x al cuadrado más 10x por incremento de x más 5 por incremento de x al cuadrado. Perfecto. Voy a hacer el paso número 2, que consiste que a la función incrementada le reste yo la función original, y esto va a ser igual a 5 por x al cuadrado más 10 por x por incremento de x más 5 por x por incremento de x al cuadrado menos 5x al cuadrado. Veamos, esto con esto se elimina, ¿sí? Y me queda finalmente la función x más incremento de x menos la función original es igual a 10x por el incremento de x más 5 por el incremento de x al cuadrado, ¿sí?
Y quiero que observen que puedo factorizar, que es lo que voy a hacer en el siguiente paso. ¿Sí? La función de x más incremento de x menos la función original. ¿Sí? Y voy a hacer el tercer paso al mismo tiempo. Sobre incremento de x va a ser igual a incremento de x por 10x más 5 por incremento de x. Y todo esto dividido entre incremento de x. Vean que este incremento de x con este incremento de x se elimina y por lo tanto voy por el último paso, que es el del límite, y decimos que el límite de la función incrementada menos la función original sobre el incremento de x cuando el incremento de x tiende a 0, y esto es igual al límite de 10x más 5 por el incremento de x cuando incremento de x tiende a 0. ¿Pero qué dijimos que era un límite? Límite no es otra cosa más que la sustitución del valor a que tiende en incremento de x. Entonces, prácticamente esto se va a hacer 0. Y por lo tanto tenemos ya la quinta fórmula que dice que el límite de la función incrementada menos la función original, todo esto dividido entre incremento de x, cuando el incremento de x tiende a 0, pues va a ser igual a 10x. ¿Pero qué creen? Que este 10x lo puedo expresar como 2 por 5, ¿sí? Entonces lo voy a cambiar, ¿sí? ¿Por qué lo quiero expresar de esa manera? Pues muy sencillo. Porque este 2 es n y porque este 5 es la constante. La constante 5, que 5x. Entonces, quiero que con esto dejar bien claro que la derivada, esto ya es la derivada, ¿sí? La derivada de y con respecto a x es igual a esto. Entonces, pues prácticamente de aquí sale la fórmula 5 que dice, vamos a ver, que dice que la derivada de una constante, lo estoy generalizando, esta constante ahora ya la estoy generalizando con una c, la derivada de una constante por x al cuadrado, digo no, por x a la n, pues estoy generalizando, ¿sí? X a la n con respecto a x va a ser igual, ¿sí? A n, que en este caso era un 2, pero para este caso ya más genérico es n, que está multiplicando a la constante, ¿sí? Entonces, a la constante c, y luego multiplicando por x, ¿sí? Que a su vez está elevada a la 2 menos 1, pero 2 ahora es n, entonces n menos 1. Y tengo una quinta fórmula. Tengo una quinta fórmula, y con estas 5 fórmulas voy a empezar a derivar ahora sí funciones un poquito más complejas, pero son más rápidas, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Ahora sí. Esto fue la deducción de las 5 primeras reglas. Pero ahora lo que voy a hacer es derivar funciones con las reglas de derivación. De derivación. Perfecto. Las reglas de derivación. Perfecto. Voy a empezar por algo sencillo, ¿sí? Si a mí me pidieran derivar y igual a 4x menos, a 4x nada más, ¿sí?
Sería muy sencillo. El método sería ponerle a y una d, que significa derivada de la función con respecto a x, y lo que le puse a este lado de la función, se lo pondría de este lado, y entonces me quedaría derivada de 4x con respecto a x. Y ahora lo que tendría que buscar, ¿con cuál de las 5 reglas que yo deduje, sí, puedo derivar esto? ¿Con cuál de las 5 reglas? Y yo me doy cuenta que puedo derivarlo con la regla 3, que dice, regla 3, que dice que la derivada de una constante por x con respecto a x es igual a la constante. Oh, perfecto. Quiere decir entonces que la derivada de la función con respecto a x va a ser igual a 4. ¿Por qué? Porque dice que el resultado de esa derivada es la constante, y la constante vale 4. La constante es 4, vale 4. Entonces, ya terminé. Así de sencillito. Quiere decir que derivar con reglas es mucho más fácil que derivar con la regla de los 4 pasos. Sencillito, ¿eh? Sencillito. Vamos a ver otro ejercicio. Si me pidieran derivar la función y igual a 5x menos 3. Bueno, entonces yo diría derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de 5x menos 3 con respecto a x. Y aquí se va a cumplir algo que quiero mencionar, ¿sí? Y lo voy a poner acá como una sexta regla. Sexta regla. En cálculo, a y se le llama función, y a 5x también se le llama función, y al 3 también se le llama función. Quiere decir que es una función compuesta, o sea que contiene dos funciones a su vez, ¿sí? Entonces hay una propiedad de las derivadas que dice que cuando yo derivo a una función, por ejemplo, la función y, más la función w, más la función z, cuando yo derivo todas estas tres funciones, esto va a ser igual a que la d pase multiplicando a cada una de las funciones y la d esté dividiendo a cada una de las tres funciones. Se le llama el proceso de distribuir la derivada. Voy a distribuir la derivada en estas tres funciones y me quedaría como derivada de y con respecto a x más la derivada de w con respecto a x más la derivada de z con respecto a x. Ok, all right. Entonces, esta es la regla 6. Y esta regla la voy a aplicar aquí, en este proceso. Voy a distribuir la derivada en dos derivadas. Entonces, por ejemplo, para derivar esto, me queda que la derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de 5x con respecto a x más la derivada de menos 3 con respecto a x. Puedo factorizar el signo, vean, más por menos me da menos. Lo puedo factorizar, ¿sí? Puedo sacar el signo acá afuera y lo quito. Sería el equivalente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, el signo lo dejé atrás, lo factoricé para que sea más fácil. Y bueno, entonces me queda que la derivada de y con respecto a x ahora es igual a esta, pues es la misma regla de derivación que ya veníamos trabajando. Las dos reglas las voy a poner aquí, ¿sí? Ahora las voy a poner de negro para que se vean. Esta regla que dice que la derivada de una constante por x con respecto a x es igual a la constante. Y otra que voy a utilizar es que la derivada de una constante con respecto a x es igual a 0. Por lo tanto, aquí me queda que es 5. El resultado es 5, es la constante que está aquí, menos 0. Y como pues, esto ya no tiene sentido ponerlo, pues nada más es 5. Y veamos la derivada de
de esa función vale 5. Órale, qué padre, ¿no? Bueno, vamos a ver otro ejercicio más. Derivar y igual a 4x al cuadrado menos 8x más 3. Órale, esas se hacían bien largas. Con las formulitas se van a hacer cortitas y facilitas. ¿En qué consiste la derivada? Pues consiste en ponerle d, una d acá y una dx acá. Pues solo pondríamos acá, veamos. 4x al cuadrado menos 8x más 3 con respecto a x. Veamos, esta d con esta dx es lo que le agregamos acá. Voy a aplicar regla 6, que significa distribuir la derivada en esto, y me queda que derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada de 4x al cuadrado con respecto a x menos la derivada de 8x, vean que ya factoriza el signo, con respecto a x, más la derivada de 3 con respecto a x. Me voy a ir más rápido porque ya entiendo que estoy aplicando las mismas reglas. La que no he aplicado es esta. La voy a poner por aquí para que la vean. ¿Sí? Para que la veamos. La derivada de c por x al cuadrado con respecto a x es igual, bueno, a la n, perdón. Esta es la regla. A la n es igual a n por c por x a la n menos 1. Perfecto. Entonces la derivada de y con respecto a x va a ser igual a, y veamos, eso está la regla. Entonces voy a poner el exponente. ¿Cuánto vale el exponente? Es 2 por la constante es 4 por 4 por x a la 2 menos 1. Ahí está la regla. Vean, está clarita la regla. Pero 2 menos 1 es 1. Ni siquiera necesitamos ponerlo. Eso representa eso. Estamos menos, vamos a ver, menos, la derivada de esta es 8, más la derivada de este es 0. Pero pues el 0 ya no necesito ponerlo. Entonces hasta ahí quedó. Y entonces tengo que la derivada, ahora sí, la derivada de y con respecto a x va a ser igual a 8x menos 8. Rapidito, ¿no, chavos? Facilito. Yo diría que con muy poco texto no lo echamos. Bueno, vamos a ver derivar la función 5x al cubo. Fíjense, esta estaría más cañona, más grandota. 5x al cubo más x al cuadrado menos 6x más 8, derivar esta. ¿Cómo la derivaríamos? Pues también una forma de decir derivada es con este símbolo que dijimos f', y esto sería lo mismo que poner esto como 5x al cubo más x al cuadrado menos 6x más 8 con respecto a x. Y voy a distribuir las derivadas. Veamos, ya sabemos qué cosa es distribuir. Entonces, f' de x, que significa derivada de la función, sería igual a la derivada de 5x al cubo con respecto a x más la derivada de x al cuadrado con respecto a x menos la derivada de 6x con respecto a x más la derivada de ¿quién? De 8 con respecto a x. Perfecto. Si nos damos cuenta, entonces, ya nos estamos yendo un poquito más rápido. La derivada de la función es igual, y esto ya sabemos que vamos a utilizar
la última fórmula, la fórmula 5, entonces sería, pasamos el exponente, que sería 3 por 5 por x a la 3 menos 1 al cuadrado, más, aquí aplicamos lo mismo, pasamos el exponente por x, aquí no hay constante, ¿sí? Por x menos la derivada de esto sería 6 y la derivada de esto sería más 0. Pero pues como el 0 ya no se pone, pues ya lo quito. Fíjense qué rápido. Padrísimo, ¿no? Con el método de los 4 pasos se hubiera hecho gigante esa derivada. Y bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar para que el video no sea tan largo. Y bueno, pues si hubiera alguna duda, voy a subir el video, regresan el video las veces que sea necesario para que se pueda aclarar la duda, o de plano me consultan, ¿sí? Entonces, ya nada más por último voy a terminar esta operación que dice que la derivada de la función es igual a 15x al cuadrado más 2x menos 6.